RCR, la red que comunica y une al Perú. Señor Ponce, qué gusto saludarlo, muy amable. Don José Hernández, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo después de tiempo. A la orden. En efecto, ¿no? En primer lugar, me gustaría recoger de parte suya un comentario sobre el momento político que estamos viviendo. Estamos viviendo ya un gobierno de transición. ¿Cómo está observando usted toda esta situación de convulsión que hemos vivido? Ahora estamos con un gobierno de transición hasta el próximo 28 de julio. Bueno, es lamentable lo que está sucediendo, pero ya esto se veía venir, es un poco la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Hace 35 años que el Perú viene viviendo cuestionamientos serios a nuestros primeros mandatarios, y la verdad que esto ya llegaba a ser llegar a un nivel de vergüenza que es insostenible, ¿no? O sea, se veía venir y creo que es lo que está pasando y lo que estamos viviendo en este momento. Esperemos que la población sea un poco más reflexiva y este 11 de abril pues elija adecuadamente, ¿no?, a sus representantes. Y sobre todo reflexionar qué tanto daño le está haciendo la corrupción al Perú, ¿no? Por supuesto que sí. Y como usted observará, todos hablan de que van a compartir la corrupción, pero nadie dice cómo. Y Población es un partido institucional que sí tiene ese cómo y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien, eso nos parece importante, ¿no? De plantear soluciones, plantear alternativas, ¿no? Sobre todo para encaminar al país. Vamos a hablar un poco sobre la situación de las MIPE, las micros y pequeñas empresas, ¿no? Porque mucho se habla de un proceso de reactivación económica. El gobierno de Martín Vizcarra creó el FAE MIPE, ¿no? También apoyo para el FAE Turismo, para el sector de agricultura, pero en el fondo, ¿cuál es la situación de las micro y pequeñas empresas? Primero que hay que reconocer que las MIPES generan más del 90% del empleo en el país y son muy importantes y un gran porcentaje de ellas son informales, casi el 70% son informales. Es decir, hay que darles todo el apoyo, hay que encontrar una salida para que ellas se formalicen y sigan generando riqueza para nuestra patria. Fíjese usted, en el año 2016, el entonces candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski sostenía que él iba a reducir la informalidad a través de la reducción del IGB del 18 gradualmente al 17, 16 y llegar al 15% para que más empresas se formalizaran. Yo hago una reflexión. Si un empresario informal, un MIPE informal, que no paga impuestos, ¿le sería interesante, le sería atractivo formalizarse para que paguen en lugar de 0, 15%, por ejemplo, en lugar de 18%? No, porque no paga. Creo que ese no era el mecanismo que se debía utilizar para poder formalizar a la gente. ¿Cuál es el gran problema de una MIPE? El recurso de capital de trabajo. ¿Cómo se financia para hacer sus actividades comerciales o industriales? A través de prestamistas, porque no llega al sector financiero, porque no son formales. Y la banca presta únicamente a aquellos que tienen formalidad, que tienen registro único contribuyente, que declaran sus impuestos y todo lo demás. O sea que por ahí no es la salida. ¿Qué pasa? Pregunto, si el Estado se compromete a darle a través de los mecanismos que tiene la banca, ya sea el Banco de la Nación o algunas líneas de crédito de la banca de segundo piso como COFIDE a través de la banca formal, le dé líneas de créditos con tasas preferenciales a los pequeños empresarios con la condición de que se formalice. Un pequeño empresario que recurre a un prestamista normalmente tiene crédito de 10, 15, 20% mensual, ¿de acuerdo? Y eso lo lleva a niveles insostenibles de manejo de su estructura de costos. Pero ¿qué pasaría si ese informal puede obtener líneas de crédito que pueden ser del 8, del 10, 12% anual, ¿de acuerdo?, con un aval del Estado como venía haciendo ahora con el Reactiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en que ese camino nos llevaría a lograr mayor número de formalizaciones, ¿de acuerdo?, de ese sector de micro y pequeños empresarios? Yo no quiero ir más lejos, pero también una salida es la creación de un banco de fomento manejado con capital del Estado, bien llevado, que permita orientar al pequeño empresario y darle esas líneas de dinero que necesitan para poderse desarrollar mejor. ¿Dónde ha fallado desde su punto de vista la recuperación en medio de esta pandemia de las MIPE y las pequeñas empresas, ¿no? ¿Cuál es el punto neurálgico? Usted ha señalado algo que nos parece pertinente, ¿no? La informalidad, ¿no? Pero
el proceso de informalidad no es un proceso nuevo en el país, ¿no? O sea, vivimos con No, informalidad claro. hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué salida podemos encontrarle? Usted además acaba de citar algo que nos parece relevante, ¿no? O sea, hay gente que vive de los préstamos de manera particular, con tasa de interés al 20% mensual o 15% mensual. ¿Y eso qué hace? Eso le carga justamente a quien compra el producto, ¿no? Entonces no Correcto. coadyuva justamente a este circuito productivo, ¿no? Que debe ser virtuoso, ¿no? Y se convierte en especulativo muchas veces, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esa situación? Fíjese, esto de la pandemia nos ha llevado también a mirar las cosas de otra manera, ¿no es cierto? Antes era impensable tener una reunión, digamos, entre 2, 4, 6 personas en lugares diferentes, ¿de acuerdo? Había que juntarse en un lugar físico para poder conversar e intercambiar ideas en cualquier plano, empresarial, político, económico, lo que fuere. Hoy por hoy con la tecnología y lo que estamos viviendo ahora, en otra oportunidad seguramente yo tendría que haber ido al estudio de su estación para poder yo hacer la entrevista con usted. Hoy día la tecnología nos da esta facilidad. Tengo un teléfono y tengo una computadora al frente y yo puedo conversar con usted en directo sin necesidad de estar presente, ¿sí? Si eso lo expandimos en el tema comercial, se han creado diversas plataformas por las cuales los empresarios, cualquiera que sean estos, pueden ofrecer sus productos a través de ese sistema. Hay una serie de mecanismos que están ahora empujando por ese lado el tema de comercialización a través de las redes y está teniendo más empuje, más auge. Entonces hay que ser creativos en el tema del qué ofrecer para poder buscar formalizaciones. Ahí hay un tema también adicional, así como yo le decía, que la tasa de interés es un mecanismo importante para la formalización. Esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser creativos, tenemos que reinventarnos de tal suerte que podamos tener por ahí también un mecanismo por el cual el gobierno o el Estado en este caso pudiera hacer que los informales procedan a su ordenamiento jurídico, digamos, ¿no? Ahora, estas pequeñas unidades productivas también se ven en el sector agrícola, ¿no? Y allí Sí, hay claro. también un desfase, ¿no? Porque muchos de ellos reclaman, ¿por qué no se generan esta posibilidad de créditos directos a través de las cooperativas o a través de las cajas de ahorro y crédito, ¿no? Que están mucho más cerca, ¿no? Que pueden de una u otra manera efectivizar, ¿no? Un trabajo mucho más directo con las personas que serían beneficiadas, en este caso los pequeños productores o los micro y pequeños empresarios, ¿no? En el tema, en el campo agrícola, por ejemplo, existe un problema, ¿no? O sea, un agricultor tiene un costo de producción y tiene un precio de venta. Y muchas veces la dificultad que tienen de llegar a los centros de acopio, a los centros de abasto, los mercados donde pueden ofrecer sus productos, les lleva a trabajar con intermediarios. Intermediarios que a su vez muchas veces le financian la campaña del cultivo, desde su siembra hasta su cosecha, y digamos le pagan un precio irrisorio por su mercadería y finalmente la venden a 2 o 3 o 4 veces el precio que realmente es el costo, ¿no es cierto? Hay que acercar al productor a los lugares de consumo. Hay que hacer cadenas de productores para poder hacer eso. Y el intermediario, que si bien es cierto cumple un rol, también es especulativo porque busca el propio beneficio y no el de la comunidad agrícola en general, ¿no es cierto? Ahí también funcionan, usted me hablaba de las cajas rurales. Las cajas, entidades privadas, ¿no es cierto?, evalúan los riesgos con los que incurren con un agricultor, un pequeño agricultor que es informal también, ¿de acuerdo? Y eventualmente no le van a dar la facilidad que le da a uno sí que tiene ciertas formalidades, ciertas garantías como que la tierra sea propia. En el campo hay mucha posesión de terrenos, no hay propiedad, no hay titulación. Entonces sí entra ahí a tallar lo que yo le decía hace un rato, el Banco de Fomento. En este caso existe un Banco de Fomento agropecuario que se llama Agrobanco, que está, dicho sea de paso, muy mal manejado, pero que sí le da el apoyo al agricultor para que pueda salir adelante con sus cosechas, asumiendo los riesgos que conlleva prestarle a una persona que tiene solamente posesión de un terreno, ¿verdad? Claro, y lo más importante es generar fondos de garantía para que eso permita, ¿no?, que lleguen a los probables beneficiarios, ¿no? Así es. Muy bien, señor Carlos Manuel Ponce, como siempre, muy agradecido por esta comunicación. Vamos a seguir conversando sobre el panorama económico. Seguramente ya la próxima semana el gobierno
de transición debe estar anunciando algunas medidas de carácter económico. Hoy en el Congreso de la República está viendo la Ley de Presupuesto General de la República, así que el tema económico va a estar enmarcado dentro de la agenda de la coyuntura día a día. Le agradezco como siempre la amabilidad, señor Ponce. Con mucho gusto, señor Hernández. Un placer conversar con usted. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.